¿no? Así se llama el producto notable. Suma por la diferencia de dos cantidades. Ya, la clase ya está siendo grabada, chicos. Suma por la diferencia de dos cantidades. No sé si ya lo apuntaron. Producto notable, suma por la diferencia de dos cantidades. Buenos días, profe. Ya lo apuntaron. Ya vamos a empezar entonces. En un ratito que se queda trabada la máquina. Muere, licenciado. A ver, suma por la diferencia de dos cantidades. Cuando hablamos de suma por la diferencia de dos cantidades, estamos hablando de lo que es una multiplicación, ¿no? Como habíamos dicho en la clase anterior, cuando hablamos de producto notable, estamos hablando de una multiplicación simplificada, ¿no? A eso llamamos producto notable, ¿no? Producto notable no es otra cosa que una simplificación de lo que es una multiplicación. Eso se llama producto notable. Pero para poder desarrollar cualquier producto notable, debemos de conocer la regla para hacerlo, ¿no? No es de simplemente poner el resultado, sino saber cómo obtener ese resultado mediante un proceso y mediante una regla, ¿no? El tema del día de hoy es suma por la diferencia de dos cantidades y esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Sé que le pasa en máquina, pero está funcionando mal. Hasta que pueda yo iniciar, vamos a seguir hablando de lo que es el producto notable. Como les había dicho, en el producto notable intervienen dos factores, ¿no? En este caso son dos binomios. En estos binomios está, como su nombre lo indica, en uno está la suma y en otro lo que llamamos nosotros diferencia. No sé si algunos tengan alguna confusión. Cuando hablamos de diferencia, estamos hablando de una resta, ¿no? A eso llamamos diferencia, una resta. ¿Y cuál es la característica? ¿Cuál es la característica de lo que estamos conversando? Suma por la diferencia de dos cantidades. La característica principal es que los dos son binomios y que en uno están las mismas cantidades, ¿no? Están las mismas cantidades. En uno hay una suma y en otro hay una resta o una diferencia, como el nombre lo indica. En uno hay una suma y en otro hay una diferencia, no indica. Parece que no funciona uno nuevo, documento en blanco. Parece que funciona ahí. Ya, podemos escribir para que ustedes vayan a dictarle y ustedes escriben, ¿no? Vamos a ver un paréntesis. En el uno ponemos m más 5, cerramos el paréntesis, y en el otro paréntesis sería m menos 5, ¿no? Bueno, mientras este programa funciona, pues vamos a utilizar la pizarra. Déjame ver si puedo utilizar la pizarra. Pues tratar de utilizar las herramientas que tenemos acá, porque parece que no funciona lo que yo estoy tratando de utilizar para darle la clase. A ver, pizarra, aquí está.
Profe, no se ve nada. Sí, sí, estoy viendo que no se ve la pizarra todavía. Parece que es un error de la máquina que está funcionando mal. Bueno, vamos a utilizar nomás el Word porque tampoco se abre la pizarra. Vamos a utilizar el Word. Ahorita sí vamos a utilizar el Word. A ver, me ayudan con el... ¿Sí me escuchan, no? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ya. Y ahora se quedó en la máquina. Se quedó pasmada. 101. Así que pasa que no puedo compartirles no se puede mostrar el contenido ya, ok. Ahora sí vamos, ahora sí, ya creo que ahorita ya vamos, parece. Ya, a ver, me dictan por favor, me dictan el contenido que les dicté, lo que yo les dicté ahorita. Profe, Dime. profe, dice mami que si puedo comprar carpeta para matemáticas. ¿No te escuché? Es que dice mami que si se puede utilizar carpeta en matemáticas, o sea, hacer las tareas en carpeta. Ya lo dije en clase, ya lo he dicho varias veces. Puedes utilizar lo que tú quieras siempre y cuando estén las hojas limpias, no estén manchadas y que estén numeradas, ¿no? Puedes utilizar cualquier cosa, carpeta, cuaderno, pero con las condiciones que ya dije anteriormente también. Tienen que estar las hojas numeradas, tienen que estar firmadas las tareas por el representante y tienen que estar limpias las hojas, ¿no? Ya, este es el tema del día de hoy. Suma por la diferencia de dos cantidades, ¿no? A ver, me dictan por favor, yo le dicté una M, ¿cuánto era? M más M más 5. M más 5. 5 y el otro era M M más M menos 5. M M menos 5. menos 5. M menos 5. A ver, esto normalmente se multiplicamos M por M, sería M elevado al cuadrado. Esto tendríamos que hacerlo normalmente, que es que multiplicamos esto, ¿no? Luego tendríamos que multiplicar menos 5 por M, que nos daría menos 5M. Luego tendríamos que multiplicar la segunda cantidad del primer binomio por la primera cantidad del segundo binomio, que sería más 5M, más 5M. Y por último, tendríamos que multiplicar la segunda cantidad del primero por la segunda cantidad del segundo, que nos daría menos 25. Luego después tendríamos que reducir términos semejantes y eliminamos, ¿no? Eliminamos
o lo que nosotros llamamos, reducimos términos semejantes, reducimos términos semejantes, por ejemplo, este 5 lo reducimos y eliminamos también este de acá, ¿no? Más 5 y menos 5 se van. En el caso este y este se van. Pequeño. ¿No? El 5 y el menos 5. Más 5 menos 5 me quedan 0, ¿no? Y me quedaría solamente m elevado al cuadrado. Menos 25, ¿no? Sería la respuesta, ¿no? Esa sería la respuesta. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya lo puedo volver a explicar. Ya, a ver, por eso quiero que ustedes presten atención primero a lo que estoy hablando. A ver, esto que está aquí, normalmente deberíamos hacerlo, ¿no? Esto es lo que deberíamos hacer. Multiplicar la primera cantidad del primer binomio por la primera cantidad del segundo binomio. Al multiplicar la primera por la primera, m por m al cuadrado. Al multiplicar la primera del primer binomio por la segunda del segundo binomio, me va a dar menos 5m. Luego después me tocaría multiplicar la segunda cantidad del primer binomio por la primera cantidad del segundo binomio, que sería 5m. Y por último, tendría que multiplicar la segunda cantidad del primer binomio por la segunda cantidad del segundo binomio, que sería más 5 por menos 5, menos 25. Luego después reduzco términos semejantes, 5 más 5m menos 5m, queda 0, ¿no? Y me quedaría m al cuadrado menos 25. Hasta aquí es lo que yo debería hacer en una multiplicación normal. Pero como un producto notable es una multiplicación simplificada, lo que yo tengo primero que identificar que cuando hay, en este caso, uno hay una suma, en el otro hay una resta, esto se llama suma por la diferencia de dos cantidades. Y esto se resuelve de la siguiente manera. A ver, copien la regla, por favor. La regla dice, por favor. La regla dice que cuando hay una suma por la diferencia de dos cantidades, para resolverlo utilizo la siguiente regla, ¿no? La regla dice lo siguiente. El cuadrado de la primera cantidad. Esta regla es complicadísima, así que por favor pongan atención. De la primera cantidad menos el cuadrado de la segunda cantidad. Hasta aquí, alguien que no comprenda la regla, por favor. Alguien que no comprenda la regla, chicos.
Profesor, una pregunta. Dime. ¿El número 5 puede cambiar otro número? Ya vamos a ver, vamos a ver. No me quites y eso vamos más adelante. Eso, si yo te digo toda la película, después no, tú no ves la película, ¿no? Tengo que decirte poco a poco para que tú estés interesada en ver la película. Ya, entonces, hasta aquí, alguien no comprende la regla. Estoy preguntando por la regla. El cuadrado de la primera cantidad menos el cuadrado de la segunda cantidad. ¿A alguien se le parece difícil aprenderse esta regla o no? ¿A alguien le causa problemas aprenderse esta regla? ¿O le parece complicada? Sí. Si no me responde, supongo que nadie, ¿no? Si no, ya me dijera alguien yo. A mí se me hace complicado. Bueno, entonces vamos a ver, entonces. A ver. Lo primero que hay que hacer es identificar lo que tenemos acá en el título, ¿no? Suma por la diferencia de dos cantidades. Cuando escuchamos este producto notable y cuando vemos los ejercicios, lo que tenemos que darnos cuenta, o cuáles son las características son las siguientes, ¿no? Primero, ¿no? Los dos binomios, los números o las letras y números deben ser iguales, ¿no? Si ustedes no se dan cuenta, aquí M y M, y acá tenemos 5 y 5. Lo que cambia o en lo que se diferencian estos dos binomios es que en el primero hay una suma y en el segundo hay una diferencia, ¿no? O lo que vulgarmente nosotros conocemos como esto es una adición y esto es una diferencia, ¿no? O lo que como nosotros conocemos vulgarmente, esto es una suma y esto es una resta, ¿no? A eso se llama suma por la diferencia de dos cantidades. Vamos a suponer, si yo pongo aquí A más 5 y acá pongo M menos 5, ¿podré utilizar la regla? No. No, ¿por qué no? No, licenciado. No. Porque las letras son diferentes y tienen que ser iguales. No son iguales las letras. Porque en este caso Tienen que no ser igual. son iguales las letras, ¿no? En este caso no son iguales las letras. Ahora, en este caso sí tendría que hacer lo que hice aquí, ¿no? Tendría que hacer lo que hice aquí, ¿no? Que es multiplicar o hacer la multiplicación normal, ¿no? Aquí se tendría que hacer la multiplicación normal. En el caso de que yo identificara que esto no es un producto notable y no pudiera resolverlo de esta manera. Entonces, en este caso, si yo le cambio y acá pongo M más 9 y acá también pongo M más 9 y menos 9, ¿no? Entonces aquí podría aplicar la regla. Sí. Sí, Sí. ¿Cuál licenciado. sería? Sí. ¿Cuánto Sí, sería? licenciado. ¿Cuánto sería la respuesta así mentalmente con la tabla que ustedes tienen? ¿Cuánto sería? 81. M al cuadrado. M La cuadrado respuesta. menos 81. M al cuadrado. Ah, 81. M al cuadrado. ¿Qué más? ¿Cuánto? Menos M al 9. cuadrado M al menos cuadrado. 81. Menos 9M. Menos 81. ¿Menos cuánto? Al cuadrado Menos menos 9. 81. 81. No, 81. No, 81. 81, por favor, saquen la tabla que yo les pedí para los que no se saben Menos la 81. tabla mentalmente. Saquen la tabla. Todos deben de saber cuál es por 9, 81, ¿no? Esa sería la respuesta. Vamos a ver otro un poco más complicado. Vamos a suponer que yo tengo 7K
¿Sí? Siete K. Sí. 2. Ya, en este caso, ¿cuánto sería la respuesta? ¿Es suma por la diferencia o no? ¿Qué me dicen? ¿Es suma por la diferencia o no? En primer lugar. ¿Podemos utilizar la regla, sí o no? Sí, licenciado. Sí, licenciada. Sí, licenciado, sí. Bueno, ¿y cuánto sería la respuesta? Saquen la tabla, la tablita, en el caso que no se acuerde cómo multiplicar. ¿Cuál sería la respuesta? 7K. Sería 7K al cuadrado. ¿Cuánto? 7K al cuadrado. ¿Por qué? Se dice el cuadrado de la Menos primera 145. cantidad. La primera cantidad es 7K. No es K nada más. El cuadrado de la primera cantidad. 7K al cuadrado. Es decir, 7K elevado al cuadrado. 7K por 7K, ¿cuánto me da? Menos 144, licenciado. K, Porque, K a al ver, cuadrado a ver, menos 49. ¿cuánto es la primera cantidad? La primera 49 cantidad, ¿cuánto es? al 7K. cuadrado. 7K. K al cuadrado menos 49, licenciada. 7K al cuadrado. 49K al cuadrado menos 144. 49K cuadrado. Cuadrado. Sería la primera cantidad, ¿no? Al 49. cuadrado, ¿no? No, 44. Ya, hasta ahí estamos bien. 7K al cuadrado. Ya, ¿y la segunda cuál sería? 144. 144. Menos 144. 144. Menos 144. Ahí ya tenemos resuelto. Ya. ¿Cuál prefieren ustedes hacer? ¿Aplicar la regla o realizar la multiplicación como está aquí en la parte violeta? ¿Cuál prefieren realizar? ¿La parte simplificada o la parte larga? Está acá, arriba, la de violeta. La simplificada es la corta. La simplificado. La simplificada, obviamente la simplificada, pero para realizar la simplificada yo tengo que saberme la regla. Si yo no me sé la regla, no vale de nada que yo haga la simplificada porque no la voy a hacer bien, ¿no? Obviamente. Ya. Entonces, en este tema creo que no hay mayor problema, ¿no? En este tema no hay mayor problema porque ya creo que la mayoría comprende el tema, ¿no? ¿O a alguien se le complica? ¿A alguien se le complica este tema, chicos? No. Un Ya. poco el Por ahora no, 7K más 2. No, Liz. Ya, a ver, lo que son las letras simplemente, por ejemplo, si es K, se suman los exponentes, ¿no? Si yo voy a multiplicar K por K, sumo los exponentes. 1 más 1 sería 2. En el caso, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a suponer que yo tenga otro ejemplo. Vamos, M elevado aquí. Hay muchos errores en esto. Por ejemplo, M más 6. Vamos a hacerlo para que ustedes no quede que siempre pasa, ¿no? Que se equivocan en esta parte. Ya, entonces, en este caso, ¿cuánto sería el cuadrado? M al cuadrado, no.
Ah, no. 4 al 4. Sería M a la cuarta. M al cuadrado. M a la cuarta, porque se suman los exponentes, ¿no? Bueno, aquí también podría multiplicarlo y me sale igual, pero ya vamos a ver otro para que también quede claro. Porque eso también a veces nos confundimos. Digo, no confundimos. Licenciado, sale M a la cuarta menos 36. Menos 36. Muy bien. Muy bien, ¿ya? 12 al cuadrado. ¿Cómo 12 al cuadrado? ¿Cuál 12 al cuadrado? Si es 6. 6 por 6 no es 12. Es 36. 36. Mira la tablita, por favor. Saca la tabla que pedí. Ya, ahora vamos a ver otro que aquí sí creo que se van a equivocar la mayoría, ¿no? Creo que se va a equivocar. No. Ahí, no. Ahí sí. A ver, aquí. ¿Cuánto sería M elevado a la sexta. M al cubo. M a la sexta menos 121. elevada a la sexta A potencia. la por- sexta. M a la sexta. A la sexta menos M- 120. Menos 120. M elevado a la sexta potencia. A la sexta. A ver, aquí por favor. 121. M a la sexta. Y no a la 9. ¿Por qué los exponentes? Sino para elevar una letra al cuadrado o al cubo, en este caso se suman los exponentes, ¿no? En este caso no se multiplica 3 por 3, ¿no? Sino se suma 3 más 3 es 6, La sexta. ¿no? Licenciado, no se le escucha, licenciado. 11 por 11. 121. Entonces sería 121, ya. Entonces ya Profesor, Ya, escucha muy Pamela. entrecortado, no se entiende nada. pasos. Licenciado, no se le escucha nada, licenciado. Se le No, escucha. cuando es una letra y un número, Licenciada, no se escucha bien. cuando los exponentes, en este caso, Profe, no se 3, entiende. Licenciado, diga de nuevo que no se le escucha. ya. Ya, a ver, ahora sí me escuchan, chicos. Le voy a llamar, dejen Sí, la mano ahí. alto si ustedes, licenciado. ya, ahora vamos a continuar, chicos, vamos a continuar. Vamos a ver otro tema, ya que este Otra tema vez no se le entiende. Otra vez, ya licenciado, se le escucha entendió. entre recortado. Licenciado, se le escucha entrecortado. Se lo escuchan recortado. Ya, lo que pasa es que Profe, no se le escucha nada. No se le escucha Ya. nada. por favor, No se lo escucha. El licenciado no se le escucha nada. que hagan silencio, por favor. Quiero que hagan silencio para que mientras yo estoy explicando, ¿ya? Después que ya lo haya explicado, ustedes para entenderlo mejor, porque cuando hablamos mucho a la vez, no, y pueden hacer la pregunta. He desactivado los micrófonos por un momento, chicos. Ya, así que solamente van a escuchar mi voz
No se asusten si no pueden hablar por el momento, ya después levantan la mano y yo les abro los micrófonos. A ver, el tema que vamos a ver es elevar un binomio al cuadrado. Es el siguiente tema que vamos a ver el día de hoy para terminar la clase. Elevar un binomio cuadrado. Por ejemplo, si yo tuviera A más B al cuadrado, es el ejemplo que ¿qué tendría que hacer yo? Tendría que hacer lo mismo que antes, ¿no? Hacer una multiplicación, ¿no? Como ya les dije, les expliqué en el ejercicio. Un binomio, y este tendría que hacer una multiplicación. No, el primer término del primer binomio por el segundo término del primer binomio por el primero del segundo binomio, que sería AB. Luego tendría que multiplicar, perdón, del primero del segundo. El primero sería AB, AB, más. Luego tendría, si términos semejantes, perdón, aquí sería. A 2, luego tendría más dos, más AB sería 2AB y más B elevado al cuadrado, ¿no? Ya, esto es lo que tendría que hacer, esto es lo que tendría que hacer para resolver este ejercicio, ¿no? Voy a ponerlo todo acá para que sea una sola, ¿no? Esto es lo que tendría que hacer para resolver este ejercicio, si lo hiciera de manera normal. Pero, como esto es un producto notable, entonces esto puede hacérselo de manera resumida o de manera... Pero claro, obviamente una regla y para elevar un binomio al cuadrado, binomio es el que tiene dos términos, ¿no? Por si acaso alguien no comprende lo que es un binomio. Es eleva al cuadrado más o menos. ¿De qué depende o sea el signo menos de esto, ¿no? Si es más, le pongo más, y si es menos, tengo que utilizar el signo menos, ¿no? De eso depende que vaya más o que vaya menos.
el doble producto, el primer término, el segundo. Y más el segundo término al cuadrado. Ya, esta es la regla para elevar un binomio al cuadrado, ¿no? Esta es la regla para elevar un binomio al cuadrado. ¿Ya? Ahora sí, voy a reducirlo un poquito porque para que se pueda ver, parece está muy mucho. Voy a reducirlo un poquito. Ya, ahí está la regla. Ahí está la regla, ya me salí. Ya, esa es la regla, ¿no? Para elevar un binomio al cuadrado se eleva el primer término al cuadrado más o menos el doble producto del primero por el segundo y más el segundo término elevado al cuadrado. Más el segundo término elevado al cuadrado. Otra vez repito, para elevar un binomio al cuadrado se eleva el primer término al cuadrado más o menos el doble producto del primer término por el segundo término y más el segundo término al cuadrado. Ahora sí voy a que ustedes puedan hablar. Voy a abrir los micrófonos para que puedan preguntar lo que no Y ahora sí, chicos. A ver, Chila Navarrete, dime. Tu pregunta, Chila Navarrete. No, licenciado, era por lo que no demoraba, o sea, lo que usted escribía ahí en la pizarra no se veía. Ya, y Era ahora por eso. sí lo viste. Sí, ahora sí lo puedo ver. Ya, Licenciado, disculpe. dime. En lo que usted explicaba y el documento no se le llegó a entender absolutamente nada. O sea, yo en mi caso yo no entendí el tema. Ya, pero lo que yo explicaba es simplemente como tú lo dijiste, es una explicación, ¿no? Y la regla, obviamente la regla no se aprende solamente viendo una sola vez, tendremos que practicar varias veces. Entonces, solamente estaba yo preguntando si habían visto la explicación y habían visto la regla, ¿no? La regla está escrita ahí. La regla yo la voy a enviar y ustedes la van a tener ahí, la regla. La regla dice que para elevar un binomio al cuadrado se necesitan hacer tres cosas, ¿no? Tres cosas. La primera, elevar el primer término al cuadrado, más o menos, más cuando es una suma y menos cuando es una resta. El doble producto del primero por el segundo término y más el cuadrado del segundo término. Esa es la regla. Son tres cosas que hay que hacer. Elevar el primero al cuadrado, el doble producto del primero por el segundo y más el segundo al cuadrado. Eso dice la regla. Que tienen que aprendérsela y no la van a aprendérsela solamente que yo la lea o que yo la escriba, ¿no? Cortés Parrales, dime tu pregunta. Licenciado, en lo personal, yo durante toda la reunión y hasta el momento no logro ver lo que usted está compartiendo. Ya había momentos en los que se entrecortaba la llamada y no se lograba entender nada. Ya, mira, si tienes algún problema del internet, no te preocupes porque la clase está siendo grabada. En la grabación se ve y se escucha lo que yo estoy hablando de manera más clara, ¿no? Entonces, dentro de unos minutos que termine la clase, yo paso la grabación. En el caso de que no haya comprendido,
puedes ver la clase nuevamente, puedes adelantar, puedes atrasar la parte que tú no escuchaste y sacar apuntes de lo que tú no comprendiste. Igual ahorita vamos a practicar los ejercicios para que tú los veas en el caso de que no hayas comprendido. Si tienes alguna duda sobre los ejercicios, me lo haces saber antes que termine la clase para yo reexplicarlo en el caso que nos quede tiempo, y si no, como ya te digo, queda la clase grabada, queda también lo que yo estoy escribiendo acá, queda también, les llega a ustedes todos los ejercicios que trabajamos en clase, ¿no? Ya, ¿alguna otra pregunta? ¿Quién más tiene preguntas? Licenciado, Dime, licenciado, dime. una pregunta. ¿A qué hora va a terminar la clase? Es que se me va a apagar el teléfono y tiene 2% de batería y no va a poder escuchar las clases. Ya, si no tiene un cargador, ponle un cargador porque la clase no se termina todavía. Tenemos 2 horas seguidas. De las 8:20 serían 60 minutos más, serían 9:20. Ah, ya. Ya, conéctale un cargador y préndelo nuevamente porque la clase todavía sigue. Tenemos todavía, tenemos 5 o 10 minutos más aproximadamente. Ya, entonces vamos a ir a hacer los ejercicios, ¿no? Vamos a suponer que yo tuviera más 5 o menos 5 para practicar, porque ustedes no han visto un ejercicio con menos, ¿no? Para aplicar la fórmula, ¿no? Voy a hacerlo un poquito más arriba. Voy a hacerlo un poquito más chico para que ustedes puedan ver la fórmula completa para aplicarla, ¿no? A ver, la fórmula consta de 3 partes, ¿no? Dice el cuadrado de la primera cantidad. A ver, aquí está la regla, ¿no? El cuadrado del primer término. En este caso, ¿cuál es el primer término? La M. La M. M elevado al cuadrado, ¿cuánto es? M cuadrado. M cuadrado. Muy bien. M cuadrado. Ya, hasta ahí está sumamente sencillo, ¿no? Ahí viene la parte que es un poco compleja para todos, ¿no? Dice el primer término al cuadrado, ya está, M cuadrado. Más o menos, en este caso, ¿qué sería? ¿Más o menos? Menos. 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 En este caso sería menos. Menos el doble producto del primero por el segundo. Es decir, 2, el 2 por M y por 5. ¿Cuánto sería? M25, 25M. A ver. Dice el doble producto, el 2 del primero por el segundo. 10. Sí, sería 10. Todavía no lo pongo porque estoy copiándolo para que todos entiendan, ¿no? El doble producto del primer término por el segundo. ¿Cuál es el primer término? M. Por el segundo. ¿Cuál es el segundo término? Menos 5. Menos 5, ¿no? También lo estoy haciendo para que nosotros nos demos cuenta de los signos, ¿no? Y más 10. Menos sería, menos 10. Ya, y más el segundo término que sería Más 10. 5. ¿cuánto sería el segundo término? M. Al cuadrado. 5 al cuadrado. 5 elevado al ¿Cuánto es al cuadrado. cuadrado? 25. Más 10. 5 al cuadrado. 25. 5 al cuadrado es 25, porque 5 por 5 es 25. Ahora, ya teniéndolo ahí y resolviendo m al cuadrado, copiamos m al cuadrado. Pego aquí. Ahí se resuelvo. 2 por m y por 5. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 10. 10.
10M 10M. y más 25, ¿no? Ya, bueno, aquí lo correcto sería, para que aritméticamente, aquí sería ponerle más y aquí sería ponerle menos, ¿no? Para que me salga aritméticamente correcto, ¿no? Ahí me sale menos 10, ¿no? Más o menos el doble producto del primero por el segundo, ¿no? Ahí está el resultado. Hasta aquí alguna pregunta, el compañero que dijo que no comprendía. Esto es elevado al cuadrado, ¿cierto? Aquí me falló. Sí, no entendí. ¿Ah? ¿Todavía está un poco confuso? ¿O ya está un poco más claro? Bueno, vamos a hacer otro. No está un poquito más. Vamos a hacer otro. A ver, por ejemplo, tendríamos 13A 13A3 o A5. Vamos a ir nomás. No sé por qué se hace aquí. Ya, vamos a suponer que tenemos ¿no? Aquí tenemos un poco más de complejidad, no tanto por por la regla, sino más bien porque no sabemos multiplicar. Esa es nuestra mayor dificultad, porque no tenemos entrenado nuestra capacidad de multiplicación. En este caso, 13 al cuadrado, ¿cuánto sería? ¿13 por 13? 169. 169, muy bien. ¿Ya? Y A5 al cuadrado, ¿cuánto sería? 10. 25. Oh, 5. A10. Se suman, los exponentes de las letras se suman, chicos. Los exponentes de las letras se suman. ¿Sí? No se multiplica A5 por A5, no da A25, sino A10. Porque sumo, 5 más 5 es 10, ¿no? Aquí tengan cuidado porque se pueden confundir. Ahora, dice menos. ¿Vale el signo menos o el signo más? Menos. 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 No. El signo, El signo más. a ver, les explico. Si usted lo hace como lo hacemos mentalmente, debe ir directamente el signo menos, ¿no? Si nosotros lo hacemos mentalmente, debe ir directamente el signo menos. Pero si no lo hacemos mentalmente, si no lo hacemos, lo desarrollamos, como lo vamos a hacer ahorita, ponemos primero el 2, multiplicamos. ¿Cuánto es el primer término? 13. ¿Y cuánto es el segundo término? Que en este caso sería 11, ¿no? 13, a ver, aquí me falló. No, aquí sería 11 a 13 a 5, ¿no? a 5 aquí. Ya, y el otro sería 11B. Ya, aquí en este caso van los signos. En este caso van los signos, ¿no? En este caso van los signos. Si yo lo hago mentalmente como acá,
aunque tampoco lo hicimos mentalmente, sino yo lo hice así como lo estoy haciendo ahorita para que ustedes comprendan cómo se hace, ¿no? Y más el cuadrado del segundo término. ¿Cuál sería el segundo término? Al cuadrado. 11 elevado al cuadrado y b elevado al cuadrado. ¿Cuánto sería? 11 al cuadrado, ¿cuánto es? Miren la tabla. 121. 121. 121. 121 b al cuadrado, ¿no? ¿O no? B al cuadrado, ¿ya? Ya, ahora sí, ¿cuánto sería? Ahora sí, ¿cuánto sería? 2 por 13 y por 11. ¿Cuánto sería? 2 por 13 y por 11. $286. 2 por 13 sería 26, ¿no? La primera sería 26, ¿no? ¿O no? 2 por 13 sería 26. Y luego tendría que multiplicar 26 por 11. Que sería 286. 286, ¿no? 286. Lo que tendría que aumentar ahí serían las letras. Y el número. Pegar. Tendría que aumentar las letras y el número, ¿no? En este caso sería 286 A5B, ¿no? ¿Estamos bien o no en las letras? Sí, ¿no? A5B. Y más 121 B al cuadrado, ¿no? Esa sería la respuesta al ejercicio de elevar un binomio al cuadrado. A ver, en este caso en particular, es un poco más complejo realizar el proceso, ¿no? Porque en este caso yo me puedo confundir, ¿no? Al multiplicar directamente en mi mente. Lo puedo hacer, pero me puedo confundir para hacerlo demasiado rápido, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿se cumple o no se cumple la regla, no? El cuadrado de la primera cantidad, miren, aquí se cumple la regla, ¿no? Revisemos, el cuadrado de la primera cantidad se cumple, vamos a ponerlo, se cumple, menos, más o menos, como aquí está el signo menos, miren, aquí está el signo menos, en el 11 hay menos, entonces va menos, el doble producto del primero por el segundo también se cumple, aquí no subraya el segundo. Y más el segundo elevado al cuadrado. En este caso el segundo es 121b cuadrado, ¿no? Ahí he elevado un binomio al cuadrado. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre este producto notable? Licenciado, Dime. disculpe, ¿dónde salió 286 a sobre 5? A elevado a la quinta. Ya, eso salió de multiplicar. A ver, te voy a subrayar aquí donde salió. De multiplicar todo esto que te voy a subrayar con color violeta. Espérate. Sin manejar esto. A ver. Lo que está subrayado con color violeta, de ahí sale esa multiplicación. ¿Ya? Multiplicar 2 por 13, 26. 26 por 11 es 286. ¿Sí? A ver, te lo voy a poner acá abajo, ¿no? 13 por 2, 26 a 5b. Para desglosarte lo mejor, a 5.
P. Esto no muchachos, se lo escribe así, ¿no? 26. Al multiplicar, al sumar me va a dar aquí. Ya solito me sale 200. Sale. ¿Sí? Para hacértelo mucho más claro, voy a escribir aquí antes de ese por 2, o 2 por 13, y 26 por 11, que me sale esto, ¿no? 26 y 26. ¿Sí? ¿Sí está claro o no? ¿O no? ¿De dónde sale 286? Licenciado, disculpe, está cortado y no lo escuché. ¿Alguien más tiene esa duda? ¿Alguien más tenía esa duda? ¿Alguien más tenía esa duda, chicos? Sí. No, licenciado. Bueno, si es que no, nadie se puede explicarle, se lo hace, ¿no? Ya quedaría ahí, ¿no? Bueno, chicos, ahí hemos visto el día de hoy, lo que es dos productos notables, ¿no? El primero suma por la diferencia de dos cantidades y el segundo, elevar un binomio al cuadrado, ¿no? También hemos visto las dos reglas, para hacer cada uno de ellos, ¿no? Se resta, ¿no? Se eleva la primera cantidad menos el cuadrado de la segunda cantidad. Y en el segundo, para elevar un binomio al cuadrado, esta fórmula es el cuadrado de la primera cantidad doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Otra vez repito, para elevar un binomio al cuadrado es igual el cuadrado de la primera más o menos el doble producto del segundo más el segundo al cuadrado. Vuelvo a repetir porque ya me lo sé de memoria, el cuadrado de la primera cantidad más o menos el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Las reglas están para que ustedes se las aprendan y obviamente ustedes se las aprenden siempre y cuando practiquen, ¿no? Cuando yo escucho, puede ser que aprenda, pero no lo suficiente. Cuando yo veo, puede ser que aprenda, pero no lo suficiente. La única forma que yo aprendo es haciendo. Cuando yo hago, aprendo y aprendo de manera significativa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo hago algo, ya se me queda en la memoria por un tiempo mucho más prolongado. Que si yo lo escuchara y si yo solamente lo viera. ¿Sí está claro? Bueno, chicos, yo les envío la grabación de la clase, les envío lo que hemos hecho en clase, los ejercicios en clase, las reglas, para que ustedes puedan desarrollar los ejercicios. No sé si tienen alguna inquietud, si no, voy a tomar la lista, voy a descargar la lista para la asistencia y voy a culminar la clase. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Licenciado, Dime. todas esas clases que manda hay que pasarlas. O sea, no las tareas, las clases. A ver, las tareas y las clases, pues. Las tareas, las clases y las tareas, obviamente. Porque si tú no haces la tarea en el cuaderno, ¿dónde la haces? ¿Cómo pones la No sé, la respuesta? tarea sí, yo digo las clases que usted manda así de eso. Sí, la clase que yo envío, la que hacemos en clase, obviamente, si es la clase, tú deberías copiarla, pero como si tú no la copias, yo te la envío para que tú no digas, ah, es que usted pasó muy rápido, por eso no copié. Entonces yo te la envío ya
copiada para que tú la copies directamente a tu cuaderno. Para que no tengan la excusa de decirme, no, aquí yo no pude copiar porque usted escribió muy rápido, usted dictó muy rápido. Entonces ya no tienes esa excusa y tú tienes que pasarla en el cuaderno con la tarea justamente desarrollada, ¿no? Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? No, licenciado. ¿Está claro todo? No, ninguna, licenciado. Ya, en el caso de que tengan alguna duda, ustedes pueden ir al link de la clase grabada y revisarlo nuevamente para que ustedes puedan salir de la duda, ¿no? Pueden revisarlo, pueden adelantarlo, pueden retrocederlo, para que ya solamente no escuchen tantas cosas, sino solamente escuchen lo que ustedes no comprendieron, ¿no? Para que no escuchen toda la clase, sino escuchen lo que ustedes no comprendieron, la parte que no comprendieron. La parte del ejercicio, la parte de la teoría, aunque la teoría yo la envío, pues, ¿no? Debería ser cómo realizar el ejercicio. Bueno, chicos, nos estamos despidiendo, creo que tienen inglés ustedes, ¿no? Sí. Sí. Ya, Sí, algunos licenciado. tienen inglés, otros no sé qué tendrán alguna otra materia. En 10º B creo que tienen inglés. Nos vemos, cuídense. Pasen bien. Chao, licenciado. Licenciado. Chao, licenciado. Chao, licenciado. Ah, nos vemos, Bye, cuídense. bye. Tengo que terminar. Tiene la grabación.